¿Quién no conoce la base naval de Roosevelt Roads en Ceiba, en el área este? La instalación abrió en el 1940. Fue la base militar más grande de Estados Unidos fuera de su continente. Y según la información oficial, se usó para la prevención de invasiones, dar entrenamiento militar que incluía ejercicios de combate aéreo y prácticas submarinas. Hablamos de 8.000 cuerdas de terreno. En el 2004, el Departamento de la Marina cerró formalmente esta base. Ya habían protestas por las pruebas de armas y el posible impacto negativo a la salud y el ambiente. Se puso fin a más de 60 años de operaciones militares. La base quedó abandonada y se afectó la economía local en espera de que se desarrollaran los terrenos mencionados. Pero ojo, la antigua estación naval se encuentra en ruinas y sus terrenos fueron transferidos al gobierno de Puerto Rico en el 2011 para su desarrollo futuro. Sin embargo, 13 años después, tras múltiples promesas de campaña, una auditoría de la Contralora consignó el abandono de las mismas. En la actualidad se utiliza como aeropuerto regional y muelle de la Autoridad de Transporte Marítimo. Pero hay un nuevo giro gubernamental. ¿Será que se propone reabrir como base? Honorable secretario Peter Hegseth, le escribimos para expresar nuestra preocupación por los ejercicios militares estadounidenses que se llevan a cabo en Puerto Rico. En Puerto Rico existe una profunda desconfianza hacia el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en particular hacia la Armada, puesto que mantuvo una base de entrenamiento, un campo de tiro y un almacén de municiones durante más de 60 años en la isla de Vieques. La ocupación comenzó cuando las tropas estadounidenses expulsaron a punta de pistola aproximadamente 10.000 isleños en 1941, trasladándolos al centro de la isla. Los puertorriqueños sufrieron expropiaciones masivas, grave contaminación ambiental y graves consecuencias para la salud. La historia llegó a un punto crítico en 1999, cuando un avión de combate F-18 del Cuerpo de Marines arrojó 2 bombas de 500 libras sobre un puesto de observación, matando a David Sanes Rodríguez, un guardia de seguridad puertorriqueño, e hiriendo a otros 4 civiles. La tragedia avivó las protestas civiles contra la Marina hasta que el presidente George Bush ordenó a los marines abandonar la isla a más tardar el 1 de mayo de 2003. Hoy en día, Vieques presenta una de las peores tasas de enfermedad en comparación con el resto de Puerto Rico. La prevalencia del cáncer es 27 veces mayor. Los residentes tienen 8 veces más probabilidades de morir de enfermedades cardiovasculares y 7 veces más probabilidades de morir de diabetes. Y lamentablemente persisten riesgos para la salud y la seguridad, ya que en el territorio de Vieques y en sus aguas sigue habiendo grandes cantidades de municiones sin detonar. Según los informes locales, desde enero de 2025, el personal militar ha sido autorizado a usar Vieques para destruir municiones inoperables. Más allá de las decisiones que afectan a Vieques, el viernes 29 de agosto se informó que la Guardia Nacional de Puerto Rico y la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico firmaron un acuerdo con la Marina de los Estados Unidos para el uso de las instalaciones aéreas en Roosevelt Roads, Ramey y Muniz. Luego, la 22ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina inició operaciones de entrenamiento y vuelo anfibio en el Campamento Santiago. 2 semanas después se avistó el aterrizaje de 10 aviones de combate F-35 en Roosevelt Roads, y el 18 de noviembre el grupo de ataque del portaaviones U.S. Gerald Ford se desplegó en el sur de Puerto Rico. Para quienes ya han soportado décadas de actividad militar en Vieques, los acontecimientos recientes reavivan el profundo temor de que la paz, la salud y un medio ambiente limpio nunca se alcancen. Bueno, les acabo de leer la carta que le envió anteayer al secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth, la congresista demócrata por Nueva York, Nydia Velázquez, la puertorriqueña de más alto rango en el Congreso de Estados Unidos. Desde que comenzó el despliegue estadounidense en el Mar Caribe, con bombardeos de decenas de lanchas y asesinatos extrajudiciales, la administración de Donald Trump se puso manos a la obra para convertir Puerto Rico, su colonia eufemísticamente llamada como un estado
Estado libre asociado en una base militar. Y hoy en la base América Latina, en la base buena, hablamos de Puerto Rico, de su lucha contra el colonialismo que no acaba y de su inquietante militarización. Bienvenidas y bienvenidos. La base América Latina. Hay miles de soldados estadounidenses en Puerto Rico, hay reaperturas de bases, aviones militares de Estados Unidos. ¿Para qué se están preparando? ¿En qué están convirtiendo esta isla? Bueno, primero que están volviendo de donde nunca se fueron y están reinstalando equipos militares, ampliando las bases de aterrizaje para los aviones, poniendo F-35, desplegando un arsenal, uno puede pensar, destinado a la presión sobre Venezuela, pero que tiene implicancias fuertes sobre Puerto Rico, su pasado, su presente y también cómo se mira hacia adelante la isla. Nunca hemos hablado de Puerto Rico y entiendo que hoy nos vas a explicar un poco ese ecosistema mediático de ese pequeño país, isla, archipiélago, sí, que depende tanto de Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué intereses tienen estos medios en que siga siendo eso, un país o un archipiélago u otra cosa? También porque están hablando bien de la remilitarización y es porque Breaking News tienen negocios, como siempre en los medios. Como siempre, y hoy contaremos con el analista, politólogo, amigo de este espacio, Elvin Calcaño, que ha vivido unos cuantos años en Puerto Rico y conoce muy bien la región. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Puerto Rico, la perla del Caribe, la tierra que vio nacer a Héctor Lavoe, Cheo Feliciani o Bad Bunny, ha vuelto a estar en el centro de la geopolítica de nuestra región. Y para entender por qué es tan importante, vamos a empezar por la ubicación de Puerto Rico, que es la más oriental de las islas mayores de las Antillas y tiene una cara tanto sobre el mar Caribe y otra sobre el mar Atlántico, lo que le dio desde hace siglos el lugar de la llave de entrada al mar Caribe, viniendo por ejemplo desde Europa o desde África. Por eso Estados Unidos puso ahí los ojos y sobre todo más que los ojos desde 1898 cuando la hizo suya quitándosela a España y la declaró primero como territorio de Estados Unidos no incorporado y luego como Estado libre asociado a partir de 1952. Para explicar de manera muy sintética qué significa ese estatuto, desde ese momento Puerto Rico tiene un gobernador, un parlamento, una constitución, sus ciudadanos tienen nacionalidad de Estados Unidos, pero la isla está en realidad bajo la autoridad del Congreso de los Estados Unidos, por el cual los puertorriqueños y las puertorriqueñas no pueden votar. Gobernados entonces por un poder sobre el que no tienen ni voz ni voto. Una colonia más sofisticada en su estatuto, para decirlo en resumidas cuentas. ¿Y por qué fue siempre tan importante Puerto Rico para Estados Unidos? Por esa misma ubicación geográfica, claro está. Y por eso instalaron allí en 1943 su principal base militar del Caribe, la base Roosevelt Roads, una base que primero sirvió para enfrentar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial en el área del Caribe y tuvo luego un rol clave en la región, como en la llamada crisis de los misiles en Cuba en 1962, en la invasión estadounidense a República Dominicana en 1965, a Granadas en 1983 o como apoyo a la invasión a Panamá en 1989, para citar solo 3 casos de la larga lista de intervenciones en el Caribe y en Latinoamérica. Y esa base Roosevelt Roads cerró en el año 2004, luego de que en el 99 tuvieran lugar protestas masivas en la isla contra la presencia militar estadounidense. ¿Por qué? Porque en el 99 Estados Unidos asesinó a un civil puertorriqueño de nombre David Sanes Rodríguez en la pequeña isla de Vieques, parte de Puerto Rico, donde la Armada estadounidense realizaba sus entrenamientos militares. Se calcula de hecho que Estados Unidos tiró ahí cada año cerca de 2.000 toneladas de municiones, muchas municiones. Entonces cerraron Vieques y luego cerró la gran base Roosevelt Roads después de 61 años de uso, hasta que volvió Donald Trump a la presidencia, a la Casa Blanca, y designó a Marco Rubio como secretario de Estado. Y comenzó un proceso de reconquista de América Latina que analizamos aquí mismo la semana pasada en un episodio que recomendamos ver, por cierto, para entender cómo está desarrollándose este proceso. Y Puerto Rico volvió a adquirir la centralidad militar que había
ha perdido, en particular a partir del despliegue del Comando Sur en el área del Mar Caribe, en la política presentada por Trump como el combate al narcotráfico. Pero que claro, a estas alturas nadie puede dudar que sea contra el gobierno de Venezuela. La primera noticia fue la llegada de aviones de combate F-35 a la isla de Puerto Rico en el mes de septiembre, los primeros movimientos dentro de la olvidada base de Roosevelt Roads, hasta que comenzaron a aparecer reportajes sobre la reactivación de la base, como el realizado, por ejemplo, por Reuters, con las primeras imágenes de movimientos dentro del gran terreno militar, con mejoramiento de las pistas para uso de aviones de combate y de carga, instalación de almacenamiento de municiones, tiendas de campaña o la instalación de una torre móvil de control de tráfico aéreo. Estados Unidos, que nunca se había ido, volvió. Y Puerto Rico recuperó así para Estados Unidos su rol histórico en el Caribe, el de base militar para realizar intervenciones contra otros países de la región. En este caso, en el marco del gran despliegue contra Venezuela, cuyas costas se encuentran a menos de 1.000 kilómetros de Puerto Rico. En la isla, en Puerto Rico, estarían de hecho 5.000 de los, en teoría, 15.000 marines desplegados hasta ahora por Estados Unidos. Y adivinen quién estuvo esta semana justamente en la base de Puerto Rico. El general Dan Kane, jefe mayor conjunto de Estados Unidos, que ven a la derecha en la foto que está en pantalla, en lo que fue de hecho su segunda visita a las instalaciones militares en Puerto Rico desde el mes de septiembre. Desde ahí se fue a Trinidad y Tobago, que está literalmente pegado a las costas venezolanas, con solo más o menos 11 kilómetros de distancia. Y en medio de todo este despliegue militar de Estados Unidos, que vuelve a utilizar a Puerto Rico de base militar, ¿qué dice la gobernadora Jennifer González, que de hecho está a favor de que Puerto Rico se convierta en el estado 51 de Estados Unidos? A ver, Marco. Jennifer González, que apoyó a Donald Trump en las elecciones del 24. Les propongo escucharla directamente porque no sabría cómo mejorar esta declaración. Yo creo que todos los que viven en Puerto Rico sienten algún tipo de temor por las luchas de la droga y del narcotráfico. Y yo creo que eso debe ser algo que le preocupa a todos los puertorriqueños, y ahora tener a las Fuerzas Armadas, no a la policía, no a la Guardia Nacional. De hecho, que en Puerto Rico en un momento dado se activó la Guardia Nacional con esa lucha contra las drogas. Ahora tener a las Fuerzas Armadas me parece que es la manera correcta de evitar que ese derramamiento de sangre llegue a nuestras calles. No deja de llamar la atención como algunos, como la gobernadora que acabamos de escuchar, la gobernadora de Puerto Rico, se hacen los desentendidos acerca de cuál es el objetivo del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Claro, porque reconocer que el país es puesto a disposición de Washington para un intento de intervención militar en otro país latinoamericano, digamos que es, políticamente más difícil. Entonces, mejor mostrar los entrenamientos militares, los ejercicios de invasión y la reactivación de la histórica base militar como parte de la lucha contra las drogas. En particular por la historia de Puerto Rico, que luchó para que se fuera a la base, como contaba al inicio de esta sección, y donde el paso militar de Estados Unidos trajo graves problemas como los de salud, en particular en la isla de Vieques, donde Washington realizaba los entrenamientos y terminó por matar a un puertorriqueño en Vieques. Desde entonces, varios estudios muestran cómo la población tiene concentraciones inusualmente altas de metales tóxicos como mercurio, uranio y arsénico en el cuerpo, con una incidencia de cáncer 27 veces mayores que la del resto de la población de Puerto Rico. Eso es lo que dejó el paso de Estados Unidos. Viejas heridas en un país que es ahora una de las principales plataformas de la ofensiva contra Venezuela. Una ofensiva que sigue en proceso de escalada con el despliegue del portaaviones Gerald Ford, el inicio de la llamada Operación Lanza del Sur o la designación del mal llamado Cártel de los Soles, es decir, el gobierno venezolano como grupo terrorista. Al respecto, no sé si vieron que el secretario de Guerra, Peter Hegseth, dijo en el contexto de esa designación que ninguna decisión contra el cártel de Maduro estaba fuera de la mesa, pero que nada estaba automáticamente sobre la mesa. Tampoco curioso. Me encantan las formulaciones. Ni una cosa ni la otra, todo lo contrario, y cualquier cosa puede pasar. Algo similar dijo, de hecho, Trump este martes. Escuchemos su vuelta narrativa retórica. Let's say, but we're discussing that with the different staffs. We might talk about Venezuela. Interesting enough, the U.S. this week did, of course, name him the leader of a foreign terrorist organization. So why do you want to talk to him? Say it again.
Maduro, the U.S. Yeah, right. designated him the leader of this foreign terrorist organization. Why do you want to talk to him if he's the leader? Or if we can save lives, if we can do things the easy way, that's fine. And if we have to do it the hard way, that's fine too. Mr. President, do you have any reaction? Well, I'm not going to tell you what the goal is. You should probably know what the goal is, but they've caused a lot of problems. And they've sent millions of people into our country. O sea que podría atacar, podría conversar con Maduro, todo en la misma semana, en la misma frase, en lo que es una permanente estrategia de operaciones psicológicas por parte de Estados Unidos para intentar forzar una rendición, un quiebre o una traición dentro de Venezuela, en particular dentro del campo militar, como ha contado Marco antes. Y ya van casi 4 meses así de despliegue con cerca de 13 buques de guerra, 5 buques de apoyo, un submarino nuclear, el portaaviones, 15.000 marines, sobrevuelos de aviones de guerra cerca de Venezuela, como pasó esta semana. Y el resultado fáctico de todo este despliegue, que es el mayor en la región en décadas por ahora, han sido 21 lanchas bombardeadas de forma extrajudicial con más de 80 muertos. Bombardear a quienes no pueden defenderse, toda una grandeza militar. Las especulaciones sobre qué podría pasar son muchas y cambian al ritmo de los titulares, breaking news y declaraciones de Trump, que es especialista en el arte de la confusión y en el clickbait. Pero más allá de qué suceda con Venezuela, lo cierto es que Estados Unidos volvió a reinstalarse en la histórica base de Roosevelt Roads, a retomar a Puerto Rico como centro de operaciones militares para agredir a otros países de la región. Y resulta difícil pensar que vaya a retirarse luego de todas las obras que están realizando y en el marco de su política de reconquista de América Latina y el Caribe, con el Comando Sur a la cabeza. Una política de uso de Puerto Rico que es parte de Estados Unidos sin serlo. Ciudadanos, decíamos, sin derecho de votar en Estados Unidos para ver quién va a gobernar sobre eso. Que viven además con altos niveles de pobreza, con por ejemplo cerca de 270.000 menores de edad que están bajo el nivel de pobreza, lo que equivale al 54.3% de la población juvenil, más de la mitad de los jóvenes bajo la línea de pobreza. Y que tiene por parte del presidente actual de Estados Unidos de todo menos reconocimiento y respeto, como podemos recordar, por ejemplo, en estas imágenes de cuando Trump fue a Puerto Rico en 2017, luego del paso del huracán María, que dejó a la isla sin luz, sin agua, con crisis sanitaria, con muertos y tiró rollos de papel higiénico a los damnificados. ¿Habrá ahora una reacción masiva de la población boricua contra la reactivación de la base militar en la isla? Vamos a ver, esto recién empieza. Gracias, compañero. Puerto Rico vive bajo un estado de violencia. Ejercicios militares con municiones vivas han invadido nuestros cielos, playas y suelos. Nuestro archipiélago no puede seguir siendo un escenario de tensión y peligro. Merecemos comunidades seguras, saludables y felices. Digamos no a la militarización y sí a un Puerto Rico en pie de lucha por la paz. Defendamos nuestra tierra. Compañera, vamos arriba. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. En noviembre del 2025, el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico publicó un reportaje titulado El rugido de aviones militares resuena una vez más sobre Vieques, despertando recuerdos dolorosos. Permítanme leerles el texto exacto. Abro comillas. Aunque la presencia militar en esta base en Roosevelt Roads se redujo considerablemente y está limitada a áreas específicas tras la salida de la Marina de la Guerra de Estados Unidos en el 2004, desde hace unas semanas el aeropuerto de José Amponte de la Torre se ha convertido en un escenario de reactivación militar estadounidense que contrasta con la promesa que hizo el gobierno hace 2 décadas de un desarrollo sin precedentes en esta base. Cierro comillas. El reportaje continúa documentando que esta reactivación representa una ruptura con las promesas de desarrollo económico civil que se hicieron cuando la Marina se fue en el 2004. Pero aquí viene lo interesante. En este reportaje del CPI es prácticamente el único medio puertorriqueño que documenta esta contradicción. Los medios corporativos tienen una narrativa completamente distinta. Narrativa, tu palabra favorita. ¿A qué te refieres con narrativa completamente diferente? Me refiero a que estamos ante un caso donde el constructor de un edificio también es el dueño de la inspección de obras. El principal grupo mediático de Puerto Rico fue fundado por el mismo político que creó el partido que ahora gobierna la isla y celebra esta remilitarización. Mientras los medios corporativos hablan de oportunidades económicas, el CPI documenta la tasa de cáncer del
del 31% en Vieques. ¿Estás diciendo que el fundador, el principal medio, también fundó el partido político que gobierna? Sí, exactamente. No solo lo fundó, sino que fue gobernador mientras su familia controlaba el periódico. Y esto no es como que historia antigua. Es el mismo ecosistema mediático que hoy controla la cobertura sobre la remilitarización. Comencemos por el origen. Luis Alberto Ferré adquirió el periódico El Día en 1945. Ferré era un industrial de cemento y de acero, heredero de la fortuna familiar de Ponce Cement. En ese momento, Puerto Rico acababa de comenzar su transformación económica bajo el modelo Operación Manos a la Obra. Ferré no era simplemente un empresario comprando un periódico, era parte de la élite económica puertorriqueña que veía en el control mediático un instrumento de poder político. Claro, es el mismo Ferré que en 1967 fundó el Partido Nuevo Progresista, el Partido Pro Estadidad, es decir, a favor de convertirse en un estado de Estados Unidos. La plataforma era clara: Puerto Rico debía convertirse en el estado 51 de USA. 2 años después, en 1969, Ferré fue elegido gobernador de Puerto Rico. Y en 1970, mientras Luis A. Ferré ejercía como gobernador de Puerto Rico, su hijo, Antonio Luis Ferré Aguayo, relanzó el periódico familiar como El Nuevo Día. Eso no era simplemente un cambio de nombre, era la creación de un medio que se convertiría en el periódico dominante de la isla. El gobernador en funciones tenía un periódico cubriendo a su propio gobierno, y la segunda generación de esta familia lo consolidó y lo expandió, porque en 1998 la familia adquirió Primera Hora, creando un duopolio que controla los 2 periódicos de mayor circulación en Puerto Rico. El Nuevo Día, con una circulación aproximada de 100.000 ejemplares diarios, y Primera Hora, con una circulación de cerca de 80.000. Además, el sitio web elnuevodía.com domina el tráfico digital de noticias en la isla. Entonces, prácticamente controlan el mercado de la prensa escrita y un poco más. ¿Y qué otros negocios tiene la familia además de los medios? Aquí es donde la cosa se vuelve a poner interesante. El grupo Ferré Rangel tiene operaciones diversificadas, vamos a llamarles. Kingberg Investments Management maneja bienes y raíces en Estados Unidos y Chile. Link Active es un contact center, o es una empresa de servicios al cliente que emplea a más de 600 personas en las instalaciones de la antigua base Roosevelt Roads, el mismo sitio sobre el que sus periódicos están ahora reporteando. Caribbean Business Printer es una impresora comercial que tiene contratos con agencias gubernamentales. Para un poquito, la empresa tiene 600 empleados en la base militar donde están volviendo los gringos. Exactamente. Cuando El Nuevo Día escribe sobre la reactivación militar de Roosevelt Roads como oportunidad económica, omite sistemáticamente que la familia tiene intereses comerciales directos en estas instalaciones. Claro que nos van a decir que el proyecto es una inversión de 4.5 millones que promete crear 3,000 empleos en los próximos 3 años, como dice la nota. Y hablemos de la televisión. ¿Cómo está el negocio en Puerto Rico? La televisión en Puerto Rico tiene un patrón diferente, pero es igual de concentrado. Guapa TV, el canal que ha sido un número 1 en ratings durante los últimos 14 años consecutivos, pertenece a Hemisphere Media Group, un conglomerado con sede en Miami, controlado por Searchlight Capital Partners, un fondo de inversión privado. Telemundo Puerto Rico es propiedad de NBC Universal, subsidiada de Comcast. Tele 11 pertenece a Lieberman Media Group, con sede en California. O sea, el capital estadounidense controla la televisión y la familia Ferré Rangel controla gran parte de la prensa. Así es, ¿no? Prometedorcísimo. Y este control tiene consecuencias directas en cómo se cubre la militarización o remilitarización. Por ejemplo, veamos lo que han publicado uno de los medios que, como les decía, no depende de este sistema. El Centro de Periodismo de Investigación documentó en su reportaje de noviembre del 2025: los hangares, la pista y las instalaciones principales de Roosevelt Roads están ocupados por personal con uniforme militar de Estados Unidos y también civiles que se desplazan de un punto a otro con precisión coreográfica. Esta observación detallada comunica la naturaleza de lo que está ocurriendo, y aquí comienza la divergencia en las narrativas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó Puerto Rico el 8 de septiembre del 2025, ya nos decía Marco, junto al jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Pero vamos a ver los titulares de ese momento en los medios que les mencionaba. El Nuevo Día publicó un editorial titulado "La revitalización de Roosevelt Roads es la clave para Puerto Rico". El lenguaje es corporativo y desarrollista, porque revitalización en lugar de
remilitarización y clave implica una necesidad y que es algo que es inevitable. El editorial argumenta el uso mixto, privado, público y militar no es enteramente incompatible. El editorial continúa enfatizando tasas de pobreza, 41.5% en Ceiba, 54.2% en Naguabo. La lógica implícita es que estas comunidades son tan pobres que cualquier actividad económica, incluyendo la militar, es beneficiosa. No hay mención de cáncer en esas zonas, como nos contaste que informa el Centro de Periodismo de Investigación, ni de contaminación histórica, ni de las promesas incumplidas de 2004. ¿Y por qué la habría si la empresa dueña tiene 600 empleados y negocios en la base Roosevelt Road? Pregunto. No, bueno, la pregunta se responde sola. Primera ola tituló: ¿se reactivan los ejercicios militares en Puerto Rico ante la tensión de Estados Unidos con Venezuela? Y este titular, ya en forma de pregunta, es una técnica editorial que permite plantear la especulación pues como información. Y el artículo cita extensamente a la gobernadora González, que dijo: esto es una gran oportunidad y significa también una inversión económica millonaria. Queremos que Puerto Rico siga siendo el epicentro del Caribe. Primera Hora repite esto textualmente sin un análisis crítico, sin contexto histórico y sin voces de oposición. Claro, si la gobernadora promueve una inversión económica millonaria, ¿para qué contaminar eso con historias de víctimas de esta eterna promesa de inversión millonaria? No vaya a ser que la gente se pueda convencer de que esto no es una buena idea. No estropees la noticia con la verdad. Exactamente. Y para entender por qué la remilitarización actual es tan controversial y por qué el CPI cubre esto de diferentes maneras a lo que lo hacen los medios corporativos, debemos analizar Vieques, que ya veníamos hablando de esto. No solo la historia de los bombardeos, sino específicamente cómo los medios cubrieron el movimiento de resistencia y cómo esa cobertura revela patrones que persisten hoy, que vamos a ver. Claro, la historia de la bomba estadounidense en el 99 que asesinó a David Sáenz Rodríguez, como les había contado en la sección. Su muerte representó la materialización letal de décadas de ocupación militar. Un trabajador puertorriqueño eliminado por el mismo aparato bélico que supuestamente lo empleaba. Este homicidio generó una movilización masiva sin precedentes en la historia puertorriqueña. Y la respuesta ciudadana desplegó una infraestructura de resistencia extraordinaria. 14 campamentos permanentes ocuparon físicamente la zona de bombardeo. La dimensión del movimiento alcanzó en febrero de 2000 una marcha de 150,000 personas en San Juan, la movilización más grande registrada en la historia del archipiélago, evidenciando que la lucha viequense trascendió divisiones partidarias para convertirse en un rechazo transversal al colonialismo militar estadounidense. La pregunta es: ¿cómo cubrieron estos medios corporativos esta noticia en este momento? Pues los medios reportaban las protestas, pero raramente las contextualizaban dentro de la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos. Y no es casualidad, el PNP, el partido que luchaba por ser un estado más de Estados Unidos, y su medio de la familia Ferré, pues no quieren ese encuadre porque complica su agenda política. Pero en ese entonces había otros medios, ¿no? Buena pregunta, porque esa es una historia linda. Claridad, el periódico socialista independentista, mantenía una corresponsalía permanente en Vieques y documentó los abusos por parte del gobierno y publicó lo que querían encubrir, que la gente estaba en contra de las acciones en bases militares. ¿Por qué estos medios pequeños pueden cubrir lo que los medios grandes no? Pues porque no tenían conexiones con el PNP y son independentistas. Podían llamar al colonialismo por su nombre, podían documentar la contaminación sin miedo a perder contratos gubernamentales, podían criticar la militarización, no como los medios que buscaban ser parte del país que históricamente los había sometido. Y aunque han pasado ya varios años desde 1999, en pleno 2025, mientras los medios corporativos publican editoriales sobre estas grandes oportunidades económicas de la militarización, la organización Madres contra la Guerra condujo múltiples protestas con consignas como: nuestros cuerpos y nuestras tierras y nuestras comunidades no son campos de entrenamiento para la guerra, y Puerto Rico sin milicia, queremos justicia. Aquí está el primer problema de la cobertura. Los medios corporativos que reportaron las protestas generalmente no incluyen números de participantes, y esto es un problema y una técnica, ¿verdad, Marco?
Una técnica de minimización. Una protesta de 50 personas versus 500 personas tiene significado político diferente. Al omitir el número, se puede hacer que cualquier protesta parezca marginal. Common Dreams reportó que las manifestaciones generaron poca respuesta de los funcionarios o de los medios principales. El periódico Nuevo Día cubrió algunas protestas con artículos breves de 300 a 400 palabras llama a este grupo de personas, a las madres, como que tienen una ofensiva contra las bases, pero sin la problemática histórica y sin el contraste con el editorial del mismo periódico que está promoviendo la militarización como una oportunidad económica. El periódico puede decir que cubrió las protestas, como lo hizo en el caso de Vieques. Es objetivamente cierto que publicaron artículos, pero la cobertura despoja las protestas de contenido político. Llevo algo de tiempo presentándoles casos de análisis en esta sección de Cuéntamelo Todo y Exagera. Y es importante que les deje una cosa clara. No es simplemente que algunos periodistas son mejores que otros o que algunos medios tienen una línea editorial diferente. Es que la estructura de propiedad, el modelo de financiamiento y los vínculos históricos entre medios, política y grupos económicos determinan qué es posible decir periodísticamente y qué no, pero sobre todo por qué dicen lo que dicen. Por ejemplo, en Puerto Rico, según los medios corporativos, la remilitarización es una gran oportunidad y una inversión económica millonaria, pero que para los medios independientes esto sea una herida vieja que ya trajo y trae consecuencias, son realidades completamente diferentemente construidas sobre los mismos hechos. Y esa es la función del poder mediático en contextos coloniales. No censurar directamente, sino reorganizar selectivamente la información para que la militarización aparezca como desarrollo, porque es la misma estructura económica que sostiene pues a estos medios. Gracias, compañera. It is absolutely wild times. It really, really is. And, you know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay, all right. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Estados Unidos considera a los puertorriqueños como buenos estadounidenses cuando se trata de deberes, pero no son tan buenos cuando se trata de derechos. Así, un puertorriqueño puede enrolarse en las Fuerzas Armadas, pero no puede elegir representantes para el Congreso Federal. Un puertorriqueño es bueno como carne de cañón en una guerra, pero no tan bueno como para considerarlo un ciudadano con derechos plenos. La polémica en torno al estatus de Puerto Rico tiene 127 años de historia desde que la isla le fue arrebatada a España en la guerra con Estados Unidos en 1898. Desde entonces, Puerto Rico quedó en una zona gris. No es una estrella más en la bandera de Estados Unidos, pero tampoco es un país soberano. Los puertorriqueños pueden votar en la elección presidencial de Estados Unidos bajo una condición: que no vivan en Puerto Rico. Un boricua en Nueva York vota para presidente. Uno que vive en su tierra natal no goza de ese derecho. Este engendro legal neocolonista se llama territorio no incorporado o Estado Libre Asociado, una etiqueta que comparte con otras colonias estadounidenses como Guam y Samoa. ¿Por qué esta situación gris con más de un siglo de extensión no decanta hacia la independencia y tampoco hacia la incorporación plena? La respuesta a la primera parte de la pregunta la tenemos delante de nuestros ojos en estos días. Estados Unidos no quiere la independencia de Puerto Rico porque le sirve como enclave para el famoso garrote para proyectar su fuerza militar sobre el Caribe y la región norte de Sudamérica. En la geopolítica actual, Puerto Rico incrementa su valor estratégico como enclave para dominar Latinoamérica. La segunda parte de la respuesta de por qué Puerto Rico no se incorpora con pleno derecho la tenemos en la búsqueda interna de la política de Washington. Los demócratas tienen posturas divergentes, mientras que los republicanos no apoyarían la incorporación debido a la presunción de que Puerto Rico podría votar por los demócratas. A lo largo del siglo XX, el perfil económico de Puerto Rico cambió radicalmente. En las primeras décadas fue un enclave dedicado a la producción agrícola, principalmente de azúcar, tabaco y café. Luego se convirtió en un enclave manufacturero. Las empresas se radicaban allí debido a los beneficios fiscales que tenían respecto al territorio continental. Con el paso de los años, la isla adquirió un perfil muy especializado orientado hacia las empresas farmacéuticas. Ese perfil entró en crisis durante la década de los 90, cuando el gobierno de Bill Clinton fue eliminando algunos de los incentivos fiscales. Actualmente continúan operando en Puerto Rico muchas farmacéuticas
farmacéuticas, pero otras deslocalizaron su producción a Asia. Una de las apuestas de un sector de la isla es volver a atraer a las farmacéuticas y a las startups de biotecnología en el marco de la relocalización invertida que promueve la administración Trump. Las zanahorias que puede ofrecer Puerto Rico a las empresas es que el salario promedio en la industria farmacéutica es un 40% menor que en Estados Unidos, el impuesto a la renta corporativa que en el continente es del 21%, solo del 4% en la isla, y los costos inmobiliarios para radicarse son entre un 20 y un 35% inferiores. En lo que va de este siglo XXI, Puerto Rico adoptó un nuevo perfil como paraíso fiscal para el capital financiero. La Ley 60 del año 2019 otorga exenciones a los inversionistas no residentes e incentiva a que establezcan residencia. Este nuevo régimen fiscal atrajo a figuras del mundo cripto, empresas tecnológicas y fondos de inversión. Mucha plata, pero pocas nueces. Millones de dólares circulan a través de los algoritmos, pero derraman apenitas hacia un sector pequeño de profesionales dedicados a los servicios financieros. El resultado social de este cóctel es que la pobreza en Puerto Rico duplica la del estado con mayor pobreza en el continente. Alcanza al 43% de las personas, mientras que un tercio padece de inseguridad alimentaria. Marta Quiñones Domínguez, columnista del periódico boricua Claridad, caracteriza la dinámica actual como crecimiento sin desarrollo. Abro comillas, la mayor parte del capital atraído no se reinvierte en la economía local, dice Quiñones. Se canaliza hacia actividades especulativas o de optimización fiscal. Los beneficios se concentran en una élite reducida, mientras amplios sectores de la población enfrentan pobreza, migración y pérdida de poder adquisitivo. En términos de economía política, el modelo fiscal reproduce la lógica de un enclave financiero, donde la función principal del territorio es ofrecer su marco legal y su soberanía limitada al capital global, sin control pleno sobre sus resultados ni sobre la redistribución del ingreso. Puerto Rico es un ejemplo más de la carrera hacia ninguna parte que nos proponen desde los años 80, cuando el neoliberalismo se impuso como ideología dominante. Los estados tienen que ser capital friendly y dejar que las empresas hagan lo que se les cante. Antes eran las empresas las que debían competir entre sí dentro de las fronteras de un estado. Hoy son los estados los que tienen que competir para que las empresas radiquen sus inversiones allí. Estoy tentada de decir que es un juego de suma cero, pero en realidad es un juego que resta. Beneficia a las empresas, pero perjudica a los países. Los capitales aterrizan en un país que les otorga beneficios hasta que en algún momento levantan vuelo con destino a otro enclave aún más permisivo. Lo que dejan detrás no es desarrollo, es una estructura social y productiva dislocada. Citamos nuevamente a Marta Quiñones, quien describe así el papel de la isla. En lugar de exportar bienes tangibles, la isla exporta ventajas jurídicas y residenciales fiscales. En lugar de atraer fábricas, atrae fortunas. El régimen fiscal actual se sostiene en una inserción subordinada en el capitalismo global, donde la capacidad de decisión y la creación de valor permanecen fuera del territorio, o sea, de Puerto Rico. La contracara de la llegada de capitales, una prueba de lo que estamos diciendo, es la emigración de puertorriqueños hacia los Estados Unidos continentales. La isla es buena para recibir capitales especulativos, pero al mismo tiempo expulsa a sus hijos y se está despoblando. En el año 2000, Puerto Rico tenía 3.800.000 habitantes. Desde entonces y hasta la actualidad perdió más de 500.000. Si 1 más 1 sigue siendo 2, quiere decir que la llegada de capital no genera mejores condiciones de vida para todos los puertorriqueños y por eso muchos se ven obligados a emigrar. Si los capitales no vienen para mejorar la vida de las personas, me pregunto, ¿para qué queremos que vengan? Las proyecciones indican que para el 2050 la población se habrá reducido a la mitad de lo que alguna vez fue apenas 2 millones de personas. Los únicos países del mundo con una población más envejecidas son Mónaco y Japón. El 24.7% de las personas en Puerto Rico tienen más de 65 años de edad. Vieques, como les contábamos, es el nombre de una de las islas que conforman Puerto Rico y podríamos decir que una reducción a escala o el ejemplo más agudo de los padecimientos que provoca a los habitantes este régimen neocolonial. Ahora los invito a que cierren los ojos y viajen conmigo. En el interior de la isla, una vegetación intensa y un verde rabioso. Transitamos por caminos que serpentean entre las colinas, llegamos a la costa y encontramos aguas cristalinas y cálidas, palmeras a metros del mar, playas paradisíacas. ¿Puede ser otra piña colada, por favor? Algo así.
ocurría en Vieques, pero peor, no se trataba de un efecto de sonido, sino de explosiones, bombas. La población local fue obligada a vivir en un rincón entre explosiones que se sucedían a su alrededor. La Marina gringa tomó el control de 2/3 de la isla, expulsó a una parte de los habitantes, convirtió el paraíso en un infierno, usaba el lugar para hacer pruebas de artillería. Desde la década de 1940 y hasta el 2003 se calcula que arrojaron 2.000 toneladas de municiones por año, 5.400 kilos de explosivos cada día. Los chicos estaban en la escuela y ¡pumba! Alguien se sienta a tomar un café, ¡pumba! Estás a punto de almorzar y ¡pumba! Como resultado, Vieques tiene una tasa de cáncer que es un 27% superior a la que tiene la isla grande de Puerto Rico. Los análisis realizados indican que sus habitantes presentan concentraciones muy altas de metales tóxicos en el cuerpo, como contaba en mi sección. Buena parte de la superficie de la isla sigue siendo inaccesible para los habitantes, ya que hay restos de explosivos sin detonar todavía. El lunes pasado, en el marco de la escalada que impulsa el Pentágono en el Mar Caribe, el jefe de Estado Mayor en conjunto, Daniel Kane, visitó Puerto Rico. Los pobladores de Vieques temen que la Marina ocupe nuevamente la isla, para peor, que la utilicen para bombardear a otros países latinoamericanos. La otra cara de Vieques es un colectivo integrado principalmente por mujeres que se llama La Colmena Cimarrona. La isla tiene todo para producir sus alimentos, pero como sus tierras fueron arrebatadas y contaminadas, la mayor parte de la comida llega de afuera. Un riesgo teniendo en cuenta que se trata de una isla y la comunicación pues no es fluida. La Colmena Cimarrona se dedica a la recuperación de tierras y a la producción agroecológica de alimentos sanos. Catherine Martínez es integrante de La Colmena y dice que la salud de nuestra tierra es nuestra responsabilidad. Cuidar nuestro territorio es cuidarnos a nosotros y asegurar nuestra permanencia. El destino de Vieques se bifurca en esa disyuntiva y sirve como metáfora para todo Puerto Rico. Unas se proponen producir alimentos sanos para que sus habitantes puedan disfrutar la isla paradisíaca en la que les tocó nacer, y otros se proponen volver a llenarla de bombas y convertir el Mar Caribe en un infierno inhabitable. La misma disyuntiva nos atañe a todos y a todas en cada rincón del mundo. We are also praying for the people of Puerto Rico. We love Puerto Rico. Puerto Rico. And we also love Puerto Rico. Y hoy, como les avisaba, nos acompaña el analista, politólogo, gran amigo de La Base, Elvin Calcaño. Elvin, muchísimas gracias y bienvenido a La Base Latinoamérica finalmente. Gracias por la invitación y siempre para mí es contentísimo estar aquí con ustedes, gente muy querida y muy admirada. Elvin, son casi 15.000 soldados estadounidenses, aviones de caza F-35, destructores, helicópteros, entrenamientos militares. Parece que la Casa Blanca está convirtiendo a Puerto Rico en una suerte de isla base militar, luego de calificarla de isla basura flotante ahí en unas declaraciones de campaña. ¿Con qué objetivo lo están haciendo? ¿Podemos ya afirmar que este va a ser como el polígono desde el que lanzar un eventual ataque contra Venezuela? ¿Qué opinas tú? Bueno, esto tiene un precedente, ¿no? Y es que Puerto Rico, en el marco de la Guerra Fría, fue una suerte de portaaviones estadounidense en el Caribe. Habían varias bases, unas 8. Estaba la base de Ceiba, la base de Aguadilla, la base de Buchanan, así se le llamaba, una base en Puerto Rico. Y conforme fueron pasando los años, cuando ya el marco de la Guerra Fría se fue debilitando, se pasó a otro escenario geopolítico para los Estados Unidos, y conforme se fueron levantando resistencias dentro de la isla a esa presencia militar, se fueron abandonando. Y lo que está ocurriendo ahora es que se están retomando estas bases por parte de Estados Unidos, sobre todo la base de Ceiba y una base que se llama Camp Santiago, que está también en el sur de la isla, y la están utilizando efectivamente como un lugar de acumulación de activos militares y de tropas. Se habla de que hay ahora mismo unas 12.000 tropas estadounidenses en Puerto Rico y una serie de activos, aviones F-35. Había por ahí una información hoy temprano de que llegó el avión de carga, se me va el nombre específico, pero el avión de carga más grande de la Fuerza Aérea Estadounidense ha aterrizado por segunda vez en Puerto Rico desde el domingo, lo cual no es muy usual. Entonces, sin lugar a dudas,
tanto para sea la estrategia de meter miedo en Venezuela y la guerra psicológica como a una eventual acción militar estadounidense en Venezuela, Puerto Rico se está utilizando como nuevamente como una suerte de portaaviones estadounidense. Elvin, gracias por estar en la base de América Latina. Vos viviste en Puerto Rico un tiempo, varios años, conocés bien la región del Caribe. ¿Cómo pensás que pueden ser los ánimos de la población puertorriqueña respecto a un regreso de Estados Unidos de esta manera? ¿Pensás que se vive bien, mal, que pueden consentir que otra vez Puerto Rico sea este portaaviones de Estados Unidos en el Caribe? Sí, en Puerto Rico hay una división ideológico-política entre la gente. La política puertorriqueña se divide fundamentalmente entre quienes están de acuerdo en que la isla pase a ser un estado de los Estados Unidos, quienes están con la postura de que mantenga el estatus que tiene ahora, que es el llamado Estado Libre Asociado, que realmente es un estatus colonial, pero que se le da cierta formalidad legal, que está así desde el 1952, y quienes que no son mayoría, pero parece, según los datos de la última elección que hubo en Puerto Rico, que ha crecido sobre todo entre los jóvenes, quienes entienden que Puerto Rico debería ser un territorio independiente o por lo menos tener un mayor margen de autonomía con respecto a Estados Unidos. Entonces, la reacción frente a lo que está haciendo Estados Unidos ahora, retomando la isla como una suerte de portaaviones en el Caribe, depende de la ubicación ideológica de la gente en esas tres claves que decía. Para aquellos que defienden que la isla sea Estado de Estados Unidos, pues están de pláceme, están contentísimos, sienten que Puerto Rico vuelva a estar en el mapa porque para ellos el mundo es Estados Unidos y creen que entonces que el ejército más poderoso del mundo está protegiendo la isla y que se va a utilizar la isla para liberar a Venezuela de la narcodictadura y toda esa cosa, ¿no? Eso se ve mucho en la discusión pública, en las redes de la isla, y otros sectores tienen una visión más matizada sobre eso. Tanto los que decía que quieren mantener el estatus actual como los de que van por la independencia tienen una opinión más matizada que tiende a ser negativa. Recordemos que en Puerto Rico, en el año 2000, se sacó al ejército de Estados Unidos de la isla de Vieques, una isla hermosísima que solo se le ocurriría a un militar estadounidense utilizarla para práctica de tiro, una isla bellísima, y en el 2000 hubo una movilización todavía considerada la más grande de la historia de la isla para sacar de la gente puertorriqueña protestando, pidiendo que salga de Vieques la Marina de Estados Unidos, y se logró. Entonces, eso diría que dependiendo, ¿no?, de la ubicación ideológica de la gente en la isla, hay un tipo de reacción con respecto a esta presencia de Estados Unidos. Creería que podría ser mayoritaria la gente de la isla que entiende que no está tan de acuerdo con este tipo de presencia militar, sobre todo en ese volumen que se está haciendo ahora. Elvin, gusto en saludarte. Retomando lo que acabas de decir, ¿qué tanto apoyo popular, pero sobre todo político, tienen esas fuerzas políticas anticoloniales, sobre todo respecto a la elección del año pasado? ¿Crees que esté más cerca de una independencia o más bien una anexión que tú planteas como inminente, no? Sí, Puerto Rico, que pasó a ser de una colonia española en el 1898, pasó a ser un territorio estadounidense. Desde el 1917 los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses de nacimiento. Desde el 1952 la isla tiene la configuración político-jurídica que tiene ahora, que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es una suerte de territorio no incorporado de los Estados Unidos, donde quien nazca allí es ciudadano estadounidense, pero no puede votar en las elecciones estadounidenses, y para hacerlo tiene que trasladarse a un estado de los Estados Unidos. Menciono ese marco histórico muy rápido porque en Puerto Rico, en los años 30 y 40, bajo el liderazgo de Pedro Albizu Campos, que es el gran líder independentista histórico de Puerto Rico, fue mayoritaria en los sentimientos independentistas dentro de la isla, y fueron sistemáticamente, se combatieron. Se llegó a un punto donde se prohibió que se sacara la bandera puertorriqueña en público, que se cantara el himno de la isla, y con esa serie de medidas y el impulso a sectores autonomistas, sectores pro que Estados Unidos, se fue debilitando el sentimiento independentista. Se construyó toda una narrativa donde se vinculaba la independencia con ser pobre, con que la isla se parezca a Haití, con que una serie de narrativas de ese tipo. Entonces, en ese contexto, lo que ha ocurrido en los últimos 8 años más o menos
es que los partidos en Puerto Rico y las organizaciones sociales que proponen que la isla sea independiente o que tenga un margen mucho mayor de autonomía con respecto a los Estados Unidos han ido creciendo. Y entre sectores jóvenes se ha podido evidenciar con encuestas, investigaciones, que hay importantes sentimientos críticos con respecto a la actual configuración político-jurídica de la isla con respecto a Estados Unidos. Y lo que ha ocurrido es que en la elección del 2016, la alternativa independentista sacó como un 3%, 4%, que es lo que históricamente sacaba en los últimos 20, 25 años. Y en la elección pasada, del 2024, quería decir la elección del 2020 y luego en la del 2024, la alternativa independentista sacó más del 30%. Entonces ha ido creciendo esa alternativa y con figuras que cuando se habla de Puerto Rico no se puede dejar de hablar de sus artistas, es la isla de los artistas famosos. Bad Bunny, figura, ¿no?, del mundo urbano ahora, famosísimo, él ha abanderado causas del independentismo puertorriqueño e hizo campaña en la elección pasada por la alternativa independentista. Entonces, hay unas claves allí en Puerto Rico que hay que observar detenidamente, que podrían hablarnos de que hay cosas cambiando en la isla en términos de cómo los puertorriqueños se conciben a sí mismos y a su relación con los Estados Unidos. Elvin, muchísimas gracias por tu análisis. Un placer escucharte. Como siempre, esperamos volverte a ver en la base de América Latina. Un abrazo grande y siempre por acá el cariño. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. Tenemos que llegar pronto a 1 millón de suscriptores. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red. Aquí el QR para escanear y apoyar el periodismo soberano e independiente. Y también les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify para aquellos que nos prefieren escuchar antes que ver. Y nos vamos a ver aquí mismo mañana a esta misma hora.